Señores, buenas noches, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, nuestro invitado es el señor Raúl Gauto, presidente de Juntos por la Educación. Con el señor Raúl Gauto vamos a hablar acerca de cuál es la situación de la educación en el Paraguay al día de hoy y cuáles son los desafíos para el futuro. Luego de la presentación del programa, conversamos con Raúl Gauto. Líderes es presentado por Samsung. Tener un Smart TV nunca antes fue tan genial. Con la función QSmart accedes a todo el entretenimiento que quieras, desde tus redes sociales, estrenos y hasta partidos de fútbol. Disfruta de todas las opciones que tiene tu Smart TV, sin límites para tu entretenimiento. Además, podés administrar todos tus dispositivos con un solo control. Bienvenido al mundo premium de la tecnología QSmart. Bienvenido al futuro con Samsung. Ya estamos en compañía del señor Raúl Gauto. Raúl, buenas noches. Buenas noches a vos, Federico, y a toda nuestra teleaudiencia. Gracias por aceptar la invitación para compartir en Líderes, Raúl. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo siempre busco estos espacios para construir la sociedad que tanto quiero para mis hijos y para toda la ciudadanía paraguaya. ¿Empezamos? Adelante. Excelente. Colocamos nuestro reloj de arena. Raúl, esta noche vamos a hablar de educación, un tema que conoces a profundidad y me gustaría que nos ilustres comentándonos cómo ves hoy la situación de nuestra educación, cuáles son los desafíos futuros que tenemos de manera a proyectar el sistema actual de la educación en Paraguay y un potencial sistema mucho más mejorado de aquí a 2030 o de aquí a lo mejor a más años. Empiezo, Raúl, preguntándote, ¿qué es Juntos por la Educación, institución que tengo entendido presidís? Es correcto. Juntos por la Educación es un esfuerzo de un grupo de 60 empresarios aproximadamente que han decidido unir sus esfuerzos intelectuales, recursos económicos, experiencias en coadyuvar, en presentar nuestro aporte desde el sector privado a la educación del Paraguay. Y ese aporte se puede dar a través de ejercicios entre técnicos que trabajan juntos para que ellos nos digan lo que hay que hacer. Eso puede ser también en articular recursos económicos también para hacer ciertos esfuerzos y ciertos proyectos que están llevando a cabo. Y también colaborar con el Estado, con el Ministerio de Educación sobre todo y con los otros ministerios que tienen que ver con la educación, de tal manera que tengamos una educación de calidad que sea una oportunidad igual para todos los paraguayos. Ese es el esfuerzo que hace Juntos por la Educación. Nuestros recursos van de acá para allá. Nosotros no recibimos fondos del Estado, hacemos cuestión de eso, porque nuestro objetivo es justamente aportar y no pedir. Correcto. Les quiero aclarar eso porque es muy importante que se sepa que nosotros no participamos en licitaciones por fondos del sector público, sino que es un esfuerzo genuino de un grupo de empresarios que cree que es importante su colaboración para mejorar la calidad de la educación. Y tal vez voy a usar un poco un ejemplo de Perú en este caso, que estaba recordando antes de llegar acá. El Ministerio de Educación de Perú tenía problemas con el tema de la alimentación de los niños, que no sabías cómo hacer llegar o los kits escolares o la alimentación a los niños del Perú. Y era una decisión del gobierno peruano de que todos los niños pudieran alimentarse para ser mejor educados. Y como no podían hacerlo por un problema de limitación logística, ¿a quién le pidieron ayuda? Al jefe de logística de la Coca-Cola. Y el jefe de logística de la Coca-Cola del sector privado colaboró con el gobierno peruano y lograron en un relativo corto tiempo ubicar a todas las escuelas y llegar a todas las escuelas, utilizando herramientas, software que tiene el sector privado para colaborar en esta causa nacional. Les pongo este pequeño humilde ejemplo para decirles, nosotros, sector privado, señor ministro de Educación, señor presidente de la República, estamos dispuestos a colaborar sin ningún interés de crédito de ningún tipo para que la educación del Paraguay tenga una mejor calidad
de ahora y al 2030, como decía. Raúl, ¿y cuál es el nivel de apertura que ustedes reciben de parte de los gobiernos cuando ustedes proponen acercarse para colaborar? Bueno, el nivel de apertura varía de ministro a ministro. Hay que ser franco, nosotros ya hemos trabajado con 7 ministros, algunos con más apertura, otros con menos apertura, otros con más tiempo, con menos tiempo, pero nuestro objetivo es seguir trabajando. A nosotros no nos importa que este o el otro o aquel ministro nos reciba o no, no importa, vamos a seguir construyendo. Solemos decir que vamos a enfrentar momentos de inviernos políticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el invierno? Crecemos de raíz. Vamos a fortalecer nuestra raíz, vamos a fortalecer la unión con otras organizaciones de la sociedad civil, vamos a trabajar en el fortalecimiento de los instrumentos que tenemos, vamos a ir haciendo estudios y vamos a estar listos para cuando el próximo ministro de Educación o el próximo ministro de Hacienda quiera recibir el documento que tenemos, la información que tenemos, y en ese momento vamos a poner nuestro aporte a la sociedad como corresponde. ¿Cuántos años llevas juntos por la educación, Raúl? ¿Y cómo se fondean? Tenemos 7 años de vida. Okay. Y como te decía, el fundador, Víctor Varela, logró concitar la atención de estos 60 empresarios. Estos 60 empresarios aportaron originalmente unas cifras de dinero importantes y hoy día eso se va manteniendo en distintos niveles de aporte, porque no todo el mundo puede aportar al mismo tema. Pero también estamos consiguiendo apoyo internacional, como por ejemplo la Unión Europea nos ha aportado recursos para hacer proyectos concretos de forma, como se diría, compartida. Es decir, ellos aportan 1 euro y nosotros aportamos el equivalente en guaraníes. Correcto. Y lo mismo pasa con la corporación, la CAF, que hoy día se llama de otra manera, y el Banco Interamericano de Desarrollo, que también ha aportado recursos para proyectos concretos. Correcto. Raúl, quiero hacerte preguntas respecto al diagnóstico, es decir, a cómo estamos hoy comparándonos con otros países de ingresos per cápita similares y comparándonos también con países de la región. Pero antes de hablar un poco del diagnóstico, de la parte del vaso medio lleno y la parte del vaso medio vacío, lo que ya hemos construido, creo que desde el año 2003 al 2017 hubieron importantes avances, principalmente en algunos sectores de la educación. Me gustaría, antes de eso, que me comentes cuál crees vos que es el diseño de la educación escolar, me refiero a la educación inicial, la educación escolar básica y la educación media del futuro. Si en tus manos estuviese armar la currícula de la educación, ¿cómo sería el diseño de la educación que prepare a los educandos para un futuro muy distinto de que cuando nosotros estuvimos en el colegio? Bueno, creo que es una pregunta sumamente desafiante, pero estuvimos en algunos foros internacionales que de alguna manera ya están en el futuro. ¿verdad? Ya están en el futuro, sí. Y ellos nos han demostrado que el énfasis ya no va a estar tanto en lo que se llama la educación cognitiva, es decir, de conocimientos, como por ejemplo, como escuchaba hoy en la radio, ¿de qué nos vale saber de memoria los ríos de Europa? Cuando que abriendo el celular uno encuentra toda la información. Y el modelo educativo va a enfatizar mucho más las herramientas para convivir, va a ayudarle más a los niños y a los jóvenes a ser más emprendedores. Ellos sean capaces de producir cosas que le van a ayudar a vender y a ganar dinero, de tal manera que la deserción, y yo no le llamo a esa deserción, le llamo yo expulsión. Expulsión le llamo yo, porque nuestro modelo de educación los expulsa. ¿Por qué? Y no tienen capacidad económica para seguir estando en la escuela o en el colegio secundario. Tienen que ir a ganar dinero porque quieren tener novia, quieren tener un celular, quieren tener una moto y necesitan ganar dinero. Entonces, si nuestra educación no les ayuda a ser emprendedores, a producir y a ganar dinero, nuestra educación va a tener cada vez más expulsados. En otro ámbito, y esto venía hablando recién a otro grupo, yo metería estas dos materias,
amigología y no biología. Amigología. Y no biología, que entre paréntesis ya están implementando en algunas escuelas en Colombia, por ejemplo. La escuela nueva ya la implementa. ¿Cuál es el tema? Y te digo, Federico, a nosotros nadie nos enseñó cómo desarrollar relaciones humanas positivas, ganar. Cuando vos desarrollás una amistad, tenés que tratar de hacer una relación donde los dos se eleven, donde ambos amigos mejoren y uno le mejore al otro. Y en cambio, a veces nosotros le hacemos bromas pesadas, le hacemos hacer cosas que no corresponden. A mí y mis compañeros me obligaban a escaparnos del colegio, ¿verdad? Y como yo era uno de los más chiquitos, me pegaban si no me iba con ellos, ¿verdad? Y está mal eso no es ser buen amigo. Lo mismo, desarrollar relaciones con una pareja, nena o varón. Hay que desarrollar relaciones que sean sanas, que sean constructivas y no relaciones tóxicas. A veces nosotros desarrollamos relaciones de casi de extorsión emocional con nuestras parejas. Eso nadie le enseña al joven que es mejor para la convivencia futura, porque esa chica o ese varón va a ser tu amigo tal vez por los próximos 40, 50 años. Correcto. Entonces vamos a desarrollar conceptos de que los amigos hay que fortalecerlos, hay que ser buenos amigos y hay que elevarlos. Y lo mismo en la relación de pareja, hay que construirla sobre la franqueza, hay que construirla sobre las virtudes de la gente. Entonces, nuestra educación del futuro tiene que apuntar más a las habilidades para convivir, a las habilidades para resolver los conflictos, a las habilidades para mejorar el mundo y hacerlo más sostenible. No podemos más desarrollar una competencia tuya y mía. Okay. Tenemos que desarrollar más la colaboración y la cooperación. Esa es la educación del futuro que ya está ocurriendo en Japón, que ya está ocurriendo en Dinamarca, que ya está ocurriendo en Botswana. Una educación que redujo las horas de clase en cuanto a matemáticas y en cuanto a ciencia y en cuanto a historia. Porque se dan cuenta que la historia y que la geografía son útiles, pero más útil es saber convivir con los demás y construir, en este caso nuestro, una Asunción y un Paraguay donde podamos tener un proyecto nación, donde podamos tener la construcción de los bienes públicos que van a hacer de esta sociedad una sociedad en la cual querramos vivir y sobre todo en la cual nuestros hijos y nietos puedan vivir vidas prósperas y vidas constructivas. Excelente, Raúl. Entonces estamos hablando de un modelo educativo radicalmente diferente. Es correcto. No estamos hablando tanto de hacer ajustes en lo que ya tenemos, sino básicamente estamos hablando de juntar todo y barajar de nuevo, básicamente. Es muy drástico pasar de un modelo cognitivo en donde te recibís del colegio a partir de tu capacidad de aprender y de recordar y de rendir al respecto, los ríos de Europa, pi equivale a cuánto, a un modelo donde seguramente va a seguir habiendo un modelo cognitivo, pero a eso le sumamos herramientas de emprendedurismo, de manera a desarrollar habilidades para un futuro laboral, y herramientas para ser personas capaces de construir relaciones en el mundo. Es un sistema educativo radicalmente diferente, Raúl. Sí, eso es lo que nos espera, ¿verdad? Tenemos que aprender a aprender. Okay. Tenemos que aprender a construir, tenemos que aprender a ser y tenemos que aprender a convivir. Esas son las dimensiones de la educación del futuro que ya está acá. Y quiero insistir en esto, no está solamente en los países de renta alta. Correcto. Hay países de renta más baja, por ejemplo, similares, por ejemplo el Líbano, okay, por ejemplo Botswana en África, por ejemplo Brasil, por ejemplo Perú, que ya están desarrollando, el mismo Chile,
¿verdad? Chile tiene una educación muy superior a la nuestra, tanto en cobertura como en aprendizaje. Okay. Y ellos se están preparando ya para competir con los países de la OECD en cuanto a los niveles de aprendizaje y emprendedurismo y la generación de patentes. Correcto. La generación de patentes va a convertirse en uno de los indicadores más importantes del aprendizaje y la educación de una sociedad. ¿Qué entendemos por generación de patentes? La generación de patentes es todo aquello que resume el trabajo en equipo, que resume la ciencia y la matemática y la filosofía misma, y que nos lleva a producir un nuevo producto, sea tangible como un nuevo prototipo de un motor a agua, motor movido a agua, o la generación de agua a partir del aire, o la combustión del hidrógeno. Algunas herramientas que nos van a permitir ser más eficientes en la energía, o también puede ser que nuestros jóvenes logren ya crear la vacuna contra el mal de Chagas. Correcto. ¿Verdad? Es el tipo de patentes que va a hacer la diferencia en el mundo en los próximos años. Estamos hablando de innovación. Innovación es la palabra, innovación no solamente en los campos tangibles, sino también en la intelectualidad, innovación en cuanto a la articulación social. Correcto. Todo eso tiene que ser parte de nuestra tarea, y yo particularmente creo que allí los grandes héroes de esa transformación van a ser los maestros. Ellos primero van a tener que readaptarse, van a tener que entender que su rol deja de ser el de una clase magistral, Cierto. al de convertirse en tutores y en mentores de cada niño. Me recuerda siempre esta expresión de Piaget que decía: cuando veo un niño me despierta dos sentimientos, el de ternura por lo que es y el de respeto por lo que va a llegar a ser. Entonces un maestro tiene que recordar esta dimensión, que ese niño hoy día despierta ternura y despierta una serie de emociones. Pero hay que mirar a ese niño es con un enorme potencial humano de desarrollar su cerebro, sus sinapsis, Sí. y su capacidad de producir creativamente para una sociedad que va a ser muy exigente con él, pero al mismo tiempo también muy recompensadora por los Correcto. desafíos que hay. Y ese niño tiene el derecho de que ese potencial sea desarrollado a partir de la guía y a partir del sistema educativo. Ahora, Raúl, si yo soy profesor de chicos en edad escolar, definime diferencias entre mi rol como profesor y mi rol como tutor. Bueno, hoy en día los maestros fueron entrenados a ser, digamos, profesores que dan clase y que transmiten conocimientos, ¿verdad? Entonces ellos fueron informados, Sí. algunos fueron formados, pero en gran medida fueron informados de una enorme cantidad de información en su disco duro, y que en su momento dado tenían que retransmitir, a veces con cierto grado de interpretación, a veces con cierto grado de incorporación de su propio talento, pero básicamente una retransmisión de información que recibieron. Esa fue la función por muchos años de los maestros. Correcto. A tal punto que el modelo que se inició en Prusia hace 150 años era que los niños estaban todos en filas, porque era un sistema militar, Sí. y el maestro estaba acá parado dando clases, enseñando, digamos que transmitiendo conocimiento. Y los chicos muy pasivamente escuchando. Sí. Y se castigaba cualquier exabrupto porque había que estar en silencio y quietito. ¿Dónde se ha visto que los niños tengan que estar quietos? Ni los H, amigos míos indígenas allá, los chicos están corriendo por todos lados, y esa es la educación. La educación en la aldea es con los chicos corriendo, no es con los chicos sentados alineados. La transformación que tiene que darse, y que ya hemos visto en algunos lugares como en Cazapá hace unos 3 años que venimos ejecutando, los maestros han cambiado, incluso el formato de la clase. Ya es circular.
ya es circular. A veces el maestro en el medio, a veces un grupo de niños en el medio haciendo el trabajo de la pecera, como se llama, y todo el resto mirando e interactuando. Entonces, ¿qué cambia? Y cambia eso de que yo ya no soy el super capo que tengo que enseñarle a todo el mundo. Tengo que salir de esa visión de que yo soy yo y mi ego. No, acá tenemos que recordar que todos esos niños pueden ser mejores que nosotros y ojalá sean mejores que nosotros. Entonces, darme cuenta de que mi valor no está en lo que yo les transmito, sino en lo que yo logro generar a partir de ellos. Entonces ahí cambia tu función. Dejo de ser el enseñador para dedicarme al aprendizaje. Al aprendizaje de ese chico, entonces la cosa cambia. Es a partir de la demanda de los niños que yo me adecuo para ofrecerles algo. Es decir, ya no es la oferta mía la que importa, sino la demanda de los niños la que ejerce el rol central. Y yo como educador, formador, mentor, tutor, tengo que tratar de darle a ese chico de manera incluso diferenciada lo que necesite para explotar al máximo su potencial. Correcto. Eso complejiza, Raúl, la función de evaluación de aquel docente, porque si la función del docente es la transmisión de conocimiento, a través de los test yo podría evaluar qué tan exitoso fue ese docente según los resultados de los test de sus alumnos. Pero cuando tengo que evaluar qué tan exitoso es generando aprendizaje, complejiza el sistema de evaluación del... Está resuelto ese problema técnicamente. Está resuelto. Ya está resuelto. O sea, la evaluación del aprendizaje ha avanzado mucho más que la enseñanza. Correcto. Entonces, lo único que te digo, se sabe muy bien cómo medir aprendizaje individual y aprendizaje grupal, ¿no? Entonces, yo creo que acá a quienes realmente tenemos que poner nuestra atención en los próximos 5 o 10 años es a los maestros. Los maestros. Sí, señor. Así Ellos que... van a ser los elementos, la línea de transmisión de una concepción nueva de la educación y los niños a los cuales ellos van a estar llegando cada día. Yo conozco los casos sobre todo de Colombia, ¿verdad? Como la escuela nueva, que ya han roto ellos con el concepto de la edad. Ellos desafiaron el concepto de decir, ¿por qué todos los niños de 6 años tienen que estar juntos? Correcto. ¿O por qué los niños de 9 años? No. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear grupos por afinidad. Y vamos a crear grupos multietarios por afinidad. Un chico de 6, un chico de 9, un chico de 11. Sí, claro, pero a todos les gusta, por ejemplo, la ciencia. Entonces, claro, ¿cómo se construye una colonia de hormigas? ¿Verdad? Y el mismo concepto que vos decís. Mismo concepto. Entonces, construyan una colonia de hormigas, ¿no? ¿Cómo se construye eso y qué elementos hay que tener? Otros seguramente harán cómo construye una bicicleta, cómo se construye una mesa de madera. Y los chicos tienen el desafío y los de 9 años y los de 11 trabajan de manera conjunta y si necesitan ayuda tienen colaboración externa de otro tipo de habilidades. Correcto. Porque eso es lo que te va a pedir el mundo laboral. Exacto. Trabajar en equipo, trabajar multidisciplinariamente, Cierto. trabajar con creatividad y vamos a tener los desafíos. ¿Cómo se resuelve el problema de la radiación de Chernobyl? Correcto. Ahí tienes que poner equipos multidisciplinarios que te ayuden a vos a pensar fuera de la caja y salir con la innovación y con la creatividad. Exacto. Ese es el niño que nosotros tenemos que formar. Un niño libre. Un niño que no tenga que estar sentado y que la disciplina o conducta sea el elemento que marque su graduación o no del grado en el cual está. Yo creo que nosotros tenemos mucho trabajo de, primero, desaprender nuestro modelo y segundo, volver a construir un modelo que sea mucho más creativo y más creador también. Me interesa mucho volver a escuchar eso, Raúl. Primero, desaprender nuestro modelo. Es correcto. Y a partir de ahí volver a construir el modelo que se alinea con lo que los chicos van a necesitar en el futuro. Porque el ser humano es un animal de costumbre. Toda sabiduría es una construcción social, me decía Bernardo Toro. El lavarse las manos le llevó a la humanidad 200 años de aprendizaje.
200 años de para aprendizaje. lavarnos las Para manos. saber lo que es el concepto de lavarse las manos. Porque primero tuvimos que reconocer que hay algo llamado gérmenes. Después tuvimos que inventar el agua con jabón. Y después tuvimos que meterla en la escuela. Y que la maestra, entonces el primer día de clase, chicos, vamos todos a lavarnos las manos porque es importante para reducir el 80% de las enfermedades. Eso es lo que aprendimos, ¿verdad? En el caso de la educación nuestra, aprendimos que había que ordenar a los niños por líneas, por filas, que había que tenerlos en silencio y que teníamos que tener a alguien extremadamente informada para que transmita la información. Bueno, eso hay que desaprender. Hay que sacar eso, hay que sacar el modelo de las escuelas, espacios cuadrados, con filas de niños. Hay que soltarlos. Hay que crear espacios donde los chicos puedan jugar, donde puedan moverse. Hay niños que son súper cinéticos, necesitan liberar energía moviéndose, otros que son más tranquilos. Pero tenemos que adecuar los espacios para que ellos puedan expresarse. Porque si no, como decía también otro gran educador, decía, a los 6 años tuve que suspender mi educación para ir a la escuela. A los 6 años tuve que suspender mi educación para ir a la escuela. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que estimular a un niño de 6 años, de 5 años, de 7 años que se exprese libremente y no constreñirlo. Con eso no estoy diciendo que no tenemos que tener espacios constreñidos también. Él no puede hacer cualquier cosa, no puede salir a la calle, ¿verdad? Y tampoco le puede pegar a un compañero. Pero estamos hablando de esos extremos. Lo que digo es, el niño tiene que ser libre, tiene que estar en un espacio donde le permita él liberar sus energías, tiene que tener también espacio para descansar y tenemos que alternar lo que es la ciencia, tenemos que alternar con los ejercicios físicos, educación física y también con espacios de trabajos manuales. Correcto, correcto. Raúl, lo que te decía al principio, nuestro diagnóstico y a partir de allí nuestros desafíos 2030 o más adelante. ¿Cómo está la educación paraguaya hoy en sus diferentes niveles? Educación inicial, le llamamos al preescolar, educación inicial básica, la que creo que se divide en 3 ciclos, la educación media, que es primero de la media, segundo de la media y tercero de la media, y después tenemos la educación superior. Seguramente que parte del vaso, no me animaría a decir 50 y 50, no me animaría a decir mitad lleno, a lo mejor 30% del vaso está lleno, refiriéndome a los avances en estos últimos 10 años o más, y gran parte del vaso es un conjunto de pendientes hacia los cuales apuntamos con los famosos objetivos de desarrollo sostenible. Correcto. ¿Cuál es tu descripción sobre lo que hemos avanzado y lo que nos queda pendiente, Raúl? Bueno, yo soy un optimista consuetudinario y como viví en el Paraguay muchos años de dictadura, vi también ese Paraguay y me regocijo del Paraguay que tengo hoy, en el cual vivo hoy, en el cual mis hijos viven también. Entonces yo te iba a decir, hay muchos avances en educación. Algunos de mis colegas, mis compañeros estarán furiosos cuando escucharme decir esto, porque decir, no, pegale un palo. No. Honradamente, en 1992-95 tuvimos una reforma educativa y allí se definió con grandes expertos de Harvard y los mejores 20 educadores de Paraguay que el desafío era la cobertura. ¿Por qué? Y porque 40% de los niños nomás iban a la escuela en esa época. Entonces el desafío... Siendo la educación un derecho universal. Es correcto, que ya se consideraba en todo el mundo. Entonces nos abocamos, o se abocó ese grupo en ver la forma en que la cobertura fuera su motor, porque decían, bueno, una vez que los chicos estén en la escuela ya veremos, ¿no? La calidad. Exacto. Entonces, ahora pensemos que accedan al sistema educativo. Eso, y eso fue el objetivo, y yo honradamente creo que hoy hemos logrado mucho avance, porque hoy tenemos al inicio por lo menos más del 90% de los niños en edad de entrar a la escuela, entran a la escuela. ¿Incluye la educación inicial? ¿Incluye el preescolar? No incluye todavía preescolar ni la inferior. Me refiero al primer grado.
Primer grado. Primer. El 90% de los chicos del Paraguay en edad de ingresar al sistema educativo Ingresan. ingresan. Lo cual significa un enorme avance de aquí en 1992, 1995, Es correcto. cuando esto iniciaba. Sí, señor. Ok. O sea, en ese sentido. Yo creo que también hemos avanzado mucho en infraestructura escolar, de mala calidad y todo, pero se avanzó mucho en infraestructura escolar. Lo que permite la accesibilidad. Hoy día, sí. Correcto. También hay que reconocer, hemos metido, pasamos de 600.000 niños en el sistema escolar a 1.600.000 niños en 10 años. De 600.000 en el sistema escolar a 1.600.000 en 10 años. Quiere decir que fuimos metiendo o permitiendo la entrada de 100.000 niños más por año. Por año. Esa es una cantidad importante. Ahora, como no teníamos los maestros preparados para 1 millón de nuevos niños en el sistema, tuvimos que aceptar de todo. Y es por eso que el nivel de los maestros ha bajado. Correcto. Porque para tener 100.000 niños más por año hemos tenido que meter 10.000 o 5.000 nuevos maestros y no todos estaban preparados para la función. Entiendo. Y hemos tenido que aceptar, como yo solo jugar, porque el mecánico tuvo que venir a ayudar, el carnicero tuvo que venir a ayudar, la verdulera también tuvo que venir a ayudar al sistema. Entonces, no tenemos que ser tan duros nosotros con los maestros ni con la historia del Paraguay. Yo incluso le digo a mis amigos que son un poco impacientes, le digo, a Europa le llevó 1.500 años llegar a donde llegó y 80 guerras probablemente. A Estados Unidos le llevó 200 años llegar a donde llegó, ¿verdad? Nosotros somos una democracia nueva, somos un país relativamente nuevo, 30, 35 años, ¿verdad? Entonces, bueno, eso no es una excusa para no hacer lo que hay que hacer. Correcto. Vos me pediste un diagnóstico, yo te digo, yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer, bajamos la calidad de la educación del Paraguay, porque creo que vos y yo tuvimos una educación mejor de la que tienen muchos de nuestros chicos, por esto que te acabo de mencionar. Correcto. Entonces nosotros como país tenemos que enfocarnos en la formación de los docentes, de los maestros, mejor dicho, porque la docencia es solamente una herramienta de educación. Entonces, formar los educadores con obsesión, pero no formarlos en el mismo modelo educativo que hemos estado formando a los maestros. Yo creo que nosotros tenemos que hacer como dijiste vos, volver a tirar todas las cartas y crear y formar profesores con un concepto distinto de cómo tiene que ser la educación de los próximos 50 años. Correcto. Entonces, Raúl, la primera meta fue la accesibilidad, Correcto. Lo cual hoy se ha logrado. Yo creo que sí. Se ha logrado. Y ahora hablemos un poco de la calidad. Entiendo perfectamente por las razones que expusiste que hemos tenido que bajar. Le hemos pedido al carnicero que nos ayude porque teníamos chicos y alguien tenía que... Que entre paréntesis, ese carnicero lo formamos con el Instituto Superior de Educación, le volvimos maestro, ¿verdad? Exactamente. Pero con corto tiempo, con poca vocación muchas veces, porque a veces vos requerís para ser maestro necesitas vocación. O vos no sos médico porque te pidieron que vengas a ser médico, vos tenés que tener una vocación. Lo mismo, el educador es una vocación, una pasión. Cuando no hay, entonces tenés que pedir que venga hasta los que no tienen pasión. Correcto, correcto. Eso nomás quería hacer esa salvedad, no quiero que piensen los educadores que yo creo que ellos no son hábiles. Ellos son hábiles, pero tienen que enfocarse más en las habilidades que tenemos que desarrollar. Correcto. Raúl, me gustaría hablar de la calidad y me gustaría hablar también de la tasa de deserción, como vos dijiste hoy, o me gusta decir tasa de expulsión. La calidad. Tengo entendido que hay unas pruebas llamadas TERCE, tercera evaluación comparativa. Claro, uno es CERCE y la otra es TERCE, porque es de la segunda y la tercera. Son herramientas de evaluación. Exactamente. Sí. Y en la tercera evaluación, la calificación promedio en lectura y en matemáticas promedio Latinoamérica eran 700 puntos por alumno. Okay. Y los chicos del tercer ciclo de la educación media ya le incluyen ciencias. Y la educación, el puntaje promedio en América Latina
es de 700 puntos. Y si mal no recuerdo, en el informe de Naciones Unidas sobre inversión en capital humano, capítulo educación 2018, el único país que no está en el orden de los 700 es Paraguay, que es el único que no alcanza. Ni en alumnos de sexto grado, ni en los alumnos de noveno, ni en matemáticas, ni en lectura. Estamos en el orden de 600, 650, y después estuve mirando Colombia, Ecuador, todos por arriba de 700, y cuando llegas a Uruguay, Argentina y Brasil, estamos bien más lejos. Es decir, uno de los déficits pendientes es la calidad del aprendizaje, Raúl. ¿Es correcto eso? Es correcto, es correcto. Bueno, hemos hablado de eso, ¿verdad? Nosotros, yo te voy a pedir un pedazo de una hoja de tu cuaderno. Sí. Quiero mostrar algo que no puedo mostrar físicamente, verbalmente. No, es para otra cosa. A mí me mostraron que cuando el mundo está acá, sí. No sé si la cámara está pudiendo mostrar esto, pero si el mundo está acá. Ok, está mostrando. El mundo está acá y vos estás acá, como es lo que pasa con Paraguay. Tratar de alcanzarle al mundo por mecanismos lineales va a ser muy difícil y nos va a llevar, para alcanzarle a Chile, en lo que estamos, con el nivel de inversión que tenemos y el modelo que tenemos, creo que va a llevar unos 80 años. Entonces, ¿qué es lo que me enseñaron? Que uno tiene que pensar, y en vez de tratar de usar métodos lineales, usar métodos exponenciales. O sea que en vez de seguir la línea, vamos a tratar de salir y usar pensamientos fuera de la caja. Okay. Entonces, ¿qué le quiero decir? Nosotros tenemos un problema de calidad del aprendizaje, es cierto, ¿verdad? Pero no tenemos que quedarnos en eso, sino que decir, ¿qué podemos hacer nosotros para pegar un salto cuántico? Que no es una cosa del otro mundo, es una expresión muy, a veces un poco mistificada. Pero nosotros tenemos que saltar de eso y tenemos que aprovechar la tecnología. Nosotros tenemos que poner mucho énfasis usamos mucho la telemedicina para que los mejores cirujanos puedan hacer operaciones en Encarnación o en Caguazú, donde fuera, ¿verdad? Bueno, vamos a usar también la teleeducación, por ejemplo, ¿no? Vamos a usar los mejores maestros que tenemos, los vamos a grabar y los vamos a mandar a todas las escuelas, para que todas las escuelas puedan aprender del mejor educador y de la mejor metodología. Quiero poner un pequeño ejemplo acá que tal vez tú lo conozcas o la gente lo conozca, pero había un profesor que salió campeón de aprendizaje. ¿Cómo era que sus niños aprendían tanto y tan bien? Y te voy a mencionar, el tipo lo que hacía una vez por semana, se iba a posadas y se traía todos los diarios La Nación y Clarín que podía traer y repartía entre los niños. Y después les hacía preguntas y les hacía comentarios, los niños leían y era un autoaprendizaje. Correcto. Porque él decía, yo no sé estas cosas que acá se escriben en el diario La Nación de Buenos Aires, yo no lo sé. No tengo la obligación de saber porque, qué sé yo, qué pasa en el Amazonas. Pero si los niños tienen la capacidad de llegar a esa información, él les proveía del espacio, la motivación y sobre todo el ejemplo de irse él a buscar los periódicos, porque estoy seguro que no le pagaban ese viático para irse a Posada a traer los diarios, y mucho menos por el dinero. Correcto. Entonces, nosotros tenemos que ser muy creativos en no tratar de seguir la misma línea, todos los pasos que han seguido los otros países, sino que el dinero que le pongamos a la educación lo usemos a tecnología, nuevas formas de educar y escaparnos de esa dinámica de que tenemos que aplicar el mismo modelo de avance que han tenido otros países. Okay. Nosotros ya sabemos a dónde llegar. Entonces, con los niños tenemos que definir otros caminos. Correcto. Entonces, tal vez no tengamos que usar bicicletas. Vamos a ver si podemos usar, catapultas que los manden a los niños a donde queremos llegar,
de otra manera. Y creo que esa otra manera va a ser recurrir enormemente a que los niños también aprendan por su propio interés y que sea en gran medida un autoaprendizaje, y que los profesores, insisto, vuelvan a ser tutores, mentores y sobre todo que provoquen las oportunidades para que los niños hagan la revolución educativa. Excelente. Raúl, ¿cuál es la tasa de deserción que hoy tiene el sistema educativo en su ciclo medio, educación escolar básica, mejor dicho, hasta 9º grado, y en la educación intermedia? ¿Cuál es la tasa de Vos me deserción? querés deprimir a toda costa, ¿verdad? No, porque estoy seguro que se habrá mejorado también allí. No sé si se mejoró realmente. Porque, mejor comparativa. No. En tu época y en la mía había menos deserción, había menos expulsión. Había menos expulsión. Primero, hemos aumentado la tasa de cobertura. De ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos aumentás el número de individuos, tenés también una mayor cantidad de gente diversa, sí, y diversidad también en términos de capacidad económica. Okay. En mi época, y tal vez en la tuya, vos sos mucho más joven, en mi época era poca la gente que entraba a la escuela, sí, y la mayoría de esa gente que entraba a la escuela era gente terminaba. pudiente. Cierto. ¿A qué? Correcto. Entonces, Discriminación ¿qué pasa? por nivel de ingreso. Claro, resulta ser que en cada cupé, los que estaban en el área urbana, que tenían algún comercio, los que tenían algunas tierras productivas, sus hijos se iban a la escuela. Entonces, no había tanta expulsión. Correcto. Cuando logramos incorporar al 92% de toda la población en edad escolar al sistema, obviamente encontramos que a los 2 años, a los 3 años, hay algunos que ya no pueden ir por diversas razones. A los 13 años es que se produce una deserción masiva. Entonces, cuando vos decís, ok, los primeros 9 años se cubre más o menos, y creo que nos quedamos del 90, bajamos a 70. Correcto. 7 de cada 10 terminan la educación escolar básica. Más o menos. Pero después baja más. Y después de 70 baja a 40 de los que comenzaron. De los que comenzaron, Sí. se reciben de bachilleres 4 de cada 10. Es correcto. Sobre ese punto, Raúl, te quiero comentar que me llamó la atención en el reporte de Naciones Unidas, me llamó la atención lo siguiente. Según ellos, hubo un cambio entre el año 2003 y el año 2017 en lo siguiente. En el año 2003, la mayoría de jóvenes que abandonaba la escuela y no terminaba y no se recibía de bachiller era fundamentalmente por razones económicas. La necesidad de tener que ir a trabajar para ayudar a la familia era el principal factor por el cual los chicos dejaban la escuela. Y ahora no es el principal factor, y según el reporte ha disminuido la cantidad de estudiantes que abandonan por razones económicas la escuela, y aumentó la cantidad de estudiantes que abandonan la escuela por falta de motivación. Porque el sistema no los motiva, no encuentran relevante para su futuro, no les parece interesante, no les parece que les vaya a sumar para lo que ellos quieren. Como vos dijiste, quiero conseguir un trabajo, quiero comprarme una moto, quiero tener mis cosas. Es que es difícil hacer esa distinción allí, porque vos me decís, ¿los expulsamos por motivos económicos o los expulsamos porque no es relevante para lo que ellos necesitan? Es casi la misma cosa. Casi la misma cosa. Casi la misma cosa. Ahora, yo te voy a decir un pequeño ejemplo acá. Tenemos un colegio secundario, los 3 últimos años acá en Cerrito, con la Fundación Paraguaya, donde yo colaboro. Tenemos 150 jóvenes, ¿verdad? La deserción es casi 0. ¿Por qué? Porque esos chicos están en régimen de internado. Están una semana en clase, una semana en el campo. Okay. Ellos producen locotes, producen queso, producen leche, producen huevo. Y tienen que salir a vender. Y tienen que hacer factura. Y ellos, primero, consideran la educación relevante. Segundo, les genera
capacidad de producir y vender. Entonces, ¿qué pasa con esos jóvenes? Su educación tiene sentido práctico y alternan lo que se llama la manualidad con la intelectualidad. Y entonces no se cansan de la manualidad porque enseguida vuelven y están una semana en la clase. No se cansan de lo intelectual puramente porque a la semana ya vuelven. Algunos están atendiendo en el hotel, otros están atendiendo las vacas, otros hacen una jardinería hidropónica, otros hacen forestación y fertilización de árboles. Entonces esos chicos están constantemente ocupados, están constantemente motivados porque se les evalúa también por la producción. Sí. Y sobre todo se dan cuenta que ellos están aprendiendo lo que les va a permitir ser empleados. Imagínate que de los que se gradúan hay 107% de empleabilidad. ¿Qué quiere decir? Que algunos de ellos incluso han tenido ya 2 ofertas de trabajo. Los que no van a ir a la universidad ya tienen hasta 2 ofertas de trabajo. Disculpa, Raúl, ¿en qué institución están? Esta es la Escuela San Francisco, que está en Cerrito, en Benjamín Aceval. Es la escuela que está manejada por la Fundación Paraguaya, que es una, entre paréntesis, se llama Educación Emprendedora. Y son escuelas que tienden a la autosuficiencia económica. Correcto. Entonces, la escuela genera muchísimos recursos que se reinvierten totalmente en la educación de unos niños que viven en régimen de internado. Y entonces el nivel que se pide a los padres es mínimo. Sí. La idea de pedirle es simplemente para que la educación sea digna. Y entonces el chico sabe que él está pagando por su educación. Solamente por eso se pide. Pero es poco lo que se pide mensualmente a los padres. Sí. Se le da toda la facilidad, pero lo más importante es que los chicos aprenden ahí a ser emprendedores rurales. Y salen ya con esas habilidades. Quiero mencionar esto para decirte... Se puede monitorear el nivel de pobreza con la que ingresaron al sistema educativo y los avances en cuanto a salir de los niveles de pobreza. Correcto. Y aplicamos al ingreso mismo lo que se llama el semáforo de eliminación de la pobreza. Correcto. Y mide 50 indicadores al comienzo. Y después vamos monitoreando cada año cómo los chicos se van, como llamamos nosotros, verdeando sus indicadores rojos y amarillos. Y muchos de ellos, por su propio esfuerzo, empiezan a verdear el mapa de vida de ellos y su familia. Correcto. Entonces, vuelvo al punto. Si nosotros nos dedicamos a preguntarle al chico lo que es relevante para él y generar oferta educativa pertinente, relevante, que le ocupe el tiempo, porque estos chicos trabajan desde las 4 a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. No es que sea un régimen liviano. Es más, en la escuela en Baracayú, en la reserva en Baracayú, donde hay 150 chicas en el mismo estilo de régimen, ellas en vez de tener 16 materias, que es lo que exige el Ministerio de Educación, tienen 22 materias. Ellos tienen un bachillerato en ciencias ambientales. Entonces, aparte de todo lo que pide el Ministerio de Educación, tienen que estudiar climatología, edafología, botánica y guía turismo, por ejemplo. Entonces ellas salen siendo guías de turismo. Correcto. ¿Entendés? Entonces yo creo que nosotros tenemos que fortalecer lo que se llama la educación para el trabajo, el emprendedurismo, de tal manera a que estos chicos que nosotros tenemos hoy día atrapados, digo yo, en un modelo escolar, se sientan recompensados y quieran quedarse en el sistema y no continuar con este modelo de expulsión diciéndoles básicamente no nos interesa no más mínimo si te quedas o no te quedas. Y entonces lo que hacemos es tener un ejército de ninis que ni estudian ni trabajan y nos amenazan constantemente porque están enojados y tienen razón. Correcto. Tienen razón, están enojados contigo, conmigo y con mucha gente porque no estamos dando la oferta educativa. Y lo que más me preocupa es que hay muchísima gente de nuestra generación que no se está dando cuenta de esto. Y comenzando por el mismo presidente de la República. Porque él no se está dando cuenta que el tema acá no es economía, no es gobernabilidad, no es Itaipú, es educación. Y si el señor presidente no se da cuenta de eso, le va a explotar en la cara este tema, a él y a todos los políticos que hoy día están administrando el país. Correctísimo. Justamente sobre el punto, Raúl,
Bueno, nos tenemos que ir ahora a una muy breve pausa de 2 minutos, pero justamente sobre el tema que acabas de plantear iba mi siguiente pregunta. Quiero que me digas cuál es tu opinión respecto a lo que hoy invertimos del presupuesto general de gastos de la Nación para educación. ¿Cuánto es el presupuesto del Ministerio de Educación? ¿Y qué te parece? Creo que es el 4,5% del presupuesto. ¿Y qué te parece que perdón, está cercano al 20% del presupuesto. Lo que es 4,5% es del Producto Interno Bruto del país. Correctísimo, está cercano al 20% del total del presupuesto. Del presupuesto de lo que se llama el gobierno central. Del gobierno central, exactamente. Sí. Que equivale al 4,5% del Producto Interno Bruto. Exacto. Sobre eso quiero tus reflexiones. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Hacemos una pausa en Líderes y enseguida seguimos conversando con el señor Raúl Gauto. Seguimos en Líderes con el señor Raúl Gauto. Raúl, quedó pendiente el tema del presupuesto. ¿En billones de guaraníes o en miles de millones de dólares? ¿Cuánto hoy invertimos en educación? Estamos invirtiendo aproximadamente $1.300.000 al año en educación. 1.000 millones. Un poco más de 1.000 millones, 1.300 millones. 1.300 millones de dólares. Sí. En educación. En educación. Y eso tiene algunos elementos ahí metidos por cosas que uno no sabe, ¿verdad? Se metió ahí dinero para el INDI, se metió dinero para no sé qué caja de los militares. O sea, es un presupuesto un poquito extraño en algunas cosas. Okay. Ahora, y de todos modos, si vos dividís eso por el número de alumnos que están en el sistema escolar, te da más o menos $450 por niño, más o menos, ¿no? 450, 480 por año, sí. Por sí, estudiante. Por estudiante. Lo cual, comparado con cualquier país de América Latina, es muy bajo. Por ejemplo, Chile está creo que en 2.300, Brasil estará en 2.000, por encima de $2.000 por chico por año. Entonces Paraguay tiene dos problemas. Primero, invierte poco por cada alumno y para más invierte mal. Porque nuestro proceso de gestión educativa invierte, yo diría que un buen 85 a 90% de todo ese dinero en maestros, en salarios. Y queda muy poco para laboratorio, para comida escolar, para infraestructura, queda muy poco. Entonces nosotros tenemos que hacer, y desde el Observatorio Ciudadano de la Educación, del cual Juntos por la Educación es parte, correcto, hemos hecho un trabajo importante que se llama el financiamiento público de la educación en el Paraguay. Este documento realmente es muy completo y analiza los últimos 30 años del financiamiento de la educación del país. Analiza por segmentos, que tiene 24 segmentos en 5 dimensiones distintas. Correcto. Los analiza históricamente y los proyecta. Los proyecta usando los indicadores de los objetivos de desarrollo, el número 4, que es de la educación. Cierto. Y dice para el 2030 cómo debería ser la cobertura y la calidad de la educación de los niños y cuánto nos va a costar. Y entonces tenemos el gran desafío paraguayo. Tenemos que pasar de 1.300 millones a por lo menos 3.600 millones, si no más. Obviamente se hacen escenarios, ¿verdad? Sí, sí. Se hacen escenarios, hay un escenario máximo que está en 5.000 millones y un escenario más bajo, más humilde de 3.600 millones. Es prácticamente triplicar. En cualquiera de los casos, mínimamente tenemos que triplicar si queremos realmente producir
la calidad de chicos que vayan a competir con la región. Y en eso hablamos y decimos, cualquiera diría, no, Paraguay no puede triplicar. Y yo digo, claro que puede. Acá lo que hay que hacer muy fuerte énfasis en que no es una tarea del gobierno solamente. Y ahí es donde el gobierno tiene que hacer un liderazgo de la causa nacional de la educación y convocar al sector privado, a las organizaciones internacionales y hacer de esto realmente una cruzada nacional por la educación. Y si el presidente de la República se pone al frente de una cruzada nacional y convoca a las mejores mentes para hacer este trabajo, yo estoy seguro que el sector privado va a hacer un enorme aporte. La UNICEF hizo una encuesta de cuántas de las empresas que encuestó, qué porcentaje aporta de alguna manera a la educación. Sí. A ver si me da una cifra que te parece. ¿Qué porcentaje de las empresas está aportando a educación? ¿Alguna estimación? 20%. 73%. 73% de las empresas paraguayas de alguna manera están colaborando con la educación. De manera desordenada, de manera desarticulada, sin tener un plan estratégico. Entonces yo le digo al señor presidente de la República, coordine usted un esfuerzo nacional, una cruzada nacional por la educación, y yo le aseguro que de esos 3.600 millones, la mitad va a venir del sector privado. Raúl, nos quedan segundos para despedir el programa. 2 últimas preguntas, te voy a pedir brevedad en la respuesta. Primera pregunta, tu opinión respecto a la gestión del ministro Peta. Bueno, yo creo que la gestión del ministro Peta no se ha manifestado todavía. Yo creo que él tiene mucho potencial que dar, pero hasta el momento no se ha visto ese potencial. Okay. Y yo le aliento al ministro Peta a que por favor se ponga las pilas, trabaje más fuerte, trabaje con mucho más gente, que acompañe de las mentes que puedan aportarle y que permita que todos los paraguayos le ayuden. La última pregunta, Raúl. ¿Cuál fue el ministro de Educación con el cual mejor han trabajado en Juntos por la Educación? Yo creo que fue Marta Lafuente. Marta Lafuente fue la persona que interpretó mejor lo que podíamos hacer. Nos peleamos muchísimo con ella, porque ella es una señora de carácter, ¿verdad? Pero aún así hemos podido trabajar. Así que mi respeto para la señora Marta Lafuente en este momento. Raúl, un gustazo haber compartido contigo aquí en Líderes. El tema de educación es un tema muy amplio y al mismo tiempo apasionante, así que el tiempo ha quedado breve. Eso significa que voy a tener el gusto de volver a convocarte en otro programa de Líderes. Muchas gracias, quedo comprometido. Gracias, Raúl. Esto fue Líderes por Canal Pro. Líderes fue presentado por Samsung.